Mi nombre es Diana Sánchez y voy a leer la ponencia Una perspectiva procesual de la relación entre el individuo y la sociedad. Uno de los principales problemas sociales es la pobreza y desigualdad producto del sistema económico y político neoliberal. La sociedad de mercado, así como ciertas formas de organización social anteriores a esta, no ha sido creada de manera intencional o como resultado de un plan de individuos específicos. Sin embargo, este ha generado un orden injusto que ha negado la posibilidad de tener una vida digna a millones de personas en el mundo. El orden social conformado por las doctrinas neoliberales en ocasiones es considerado como una suerte de estadio de la evolución social, motivo por el cual se cree que no es posible cuestionarlo y tampoco realizar esfuerzos para su transformación. Entender el orden social como un proceso que ha carecido de intenciones resulta ser importante porque en ocasiones impide que se entienda como un proceso en el cual existen responsabilidades por parte de ciertos individuos en lo concerniente a cambiar las condiciones de vida para las personas que se ven afectadas por este sistema, y también restringe la conciencia de los individuos sobre las razones estructurales que impiden superar las condiciones mencionadas. Por lo anterior, es necesario entender que en efecto el orden social actual no es el resultado de un proceso intencionado, pero tampoco ha surgido de manera automática. Por el contrario, toda sociedad surge como un constructo a partir del entrelazamiento de otros constructos. De acuerdo con lo anterior, la manera como se entiendan las relaciones entre los individuos en dicho sistema puede servir o para justificar la idea de que se trata de un sistema espontáneo e imposible de controlar, o puede permitir que se asuma como una forma que ha adquirido la sociedad en la cual los individuos participan activamente y que al negar unas condiciones de vida digna para muchas personas debe ser transformada. Ahora bien, las teorías sociológicas clásicas y contemporáneas han plasmado sus diversas perspectivas sobre la forma como se relacionan los individuos. Entre dichos esfuerzos se encuentra lo planteado por Talcott Parsons y por Norbert Elias, dos perspectivas que serán brevemente revisadas en lo posterior por considerarse importantes para la comprensión del orden social. En este orden de ideas, Talcott Parsons se propuso realizar una formulación teórica de las relaciones entre el sistema social y la personalidad de los individuos. Es necesario advertir que su alcance se mantuvo en buena medida en el ámbito teórico. El autor intentó desarrollar un enfoque integrado de teoría sociológica. Postuló la necesidad de integrar los valores estructurales con las disposiciones de necesidad de las personalidades. Sin embargo, varios de sus críticos advierten que aunque en el texto la teoría de la acción social inició desarrollando una orientación micro, terminó argumentando desde una perspectiva estructural funcionalista. El sociólogo de Harvard se centró en desarrollar inicialmente una teoría de la acción social. En dicho camino que se trazó, intentó desarrollar un enfoque voluntarista, de acuerdo con el cual el nivel de decisión y libertad de los individuos era trascendental. De ahí surgieron varios conceptos como el de acto-unidad y el de voluntarismo. Autores como George Ritzer advierten que en realidad Parsons nunca abandonó la idea de las acciones constreñidas por las estructuras, y que en buena medida el autor siempre se sintió inclinado a identificar de dónde surgían los valores, modelos y normas que resultaban determinantes en las acciones de los individuos. Asimismo, Ritzer plantea que en su libro El sistema social, Parsons abandonó los primeros conceptos de su obra y se centró en el concepto de status role, el cual se refiere a las posiciones dentro de la estructura de la interacción. A su vez, el concepto de disposiciones de necesidad y de orientaciones de valor se centran principalmente en los valores culturales internalizados y en las necesidades impuestas por las fuerzas externas. De esta forma, Parsons se alejó de la elección individual y se centró en las normas y valores, es decir, en aspectos macro que según él determinan a los individuos. De igual forma, profundizó en dos aspectos para explicar la relación entre la conciencia individual y los valores colectivos. Para esto se refirió a los conceptos de asignación e integración. La integración está relacionada con los valores que permiten que las organizaciones se mantengan unidas, y la asignación hace referencia al mecanismo que se pone en juego en la primera socialización con los infantes, por medio de la cual se asignan dichos valores y normas. De acuerdo con esto, es de grande relevancia en la teoría de Parsons el control que ejerce el sistema sobre el actor y no la comprensión sobre cómo el actor construye y mantiene el sistema. En su última etapa, Parsons continuó desarrollando conceptos e ideas centradas en la estructura y en el funcionalismo. Planteó un modelo conformado por varios sistemas en los cuales el orden y la independencia de sus partes resultaban de gran importancia.
Sobre su perspectiva de la funcionalidad, plantea Collins que es contraria a las teorías del conflicto, pues considera que no hay cosa alguna que no sea funcional al sistema social, ya que incluso la estratificación y la desigualdad social son mecanismos destinados a garantizar la eficiencia social óptima. De tal modo que aunque Parsons se propuso incluir una visión integral sobre la forma como se relacionan los individuos, terminó acudiendo empíricamente a la macrosociología para abordar el estudio de los sistemas a gran escala y no de los actores. En conclusión, Parsons abandonó el voluntarismo como parte de su alejamiento de una visión micro de la sociedad. El autor que inició en el análisis de la estructura de la acción terminó estudiando los sistemas sociales y así se circunscribió en la perspectiva estructural funcionalista, que fue objeto de su crítica a los primeros sociólogos. Llama la atención de la teoría de Parsons en relación al tema tratado acá, que aunque el autor intentó escapar al dualismo determinista propuesto por los autores clásicos, según el cual la estructura determina a los individuos o los individuos dirigen de forma intencional la sociedad, no logró romper con dicha polarización, pues siempre estuvo ubicado en uno de los dos extremos, el que ubica el sistema social como determinante de las acciones de los individuos. Lo propuesto por el autor, como se ha mencionado hasta aquí, no entra en conflicto con la idea de que el sistema económico neoliberal cuenta con una autonomía absoluta y que por lo tanto determina las acciones de los individuos y el desarrollo de los estados en general. Ahora bien, Norbert Elias se hizo estas mismas preguntas y también asumió durante toda su obra el tratamiento del problema de la relación individuo y sociedad. Él también realizó un diagnóstico de las teorías previas y coincidió con Parsons en que los autores clásicos tenían visiones deterministas sobre individuo y sociedad, de las cuales se distanció. Elías encontraba en las teorías sociológicas clásicas que éstas asumían a los individuos como seres aislados y ajenos entre sí. Vale decir, el conocimiento empírico le fue arrojando resultados sobre cómo se relacionaban los individuos, y el aislamiento o independencia total entre estos no es lo que la realidad indica, de acuerdo con Elías. Pues las personas no son ajenas entre sí y por lo tanto la familia, la escuela y el Estado, entre otras figuraciones, están conformadas por individuos interdependientes, lo cual nos permite inferir que el sistema neoliberal es comprendido por Elías no como un fenómeno externo a las personas y que las determina, sino que son las personas mismas en interdependencia que al ejercer presión entre sí las conforman los sistemas políticos y económicos. Elías, en su estudio de largo plazo, el proceso de la civilización, logró identificar cómo surgen figuraciones sociales tales como el Estado, que no se pueden explicar como el resultado de las intenciones y planes de individuos. Asimismo, en los modelos de relaciones que aparecen en sociología fundamental, explica la forma como se constituyen las relaciones de poder entre los individuos, empezando por una relación simple entre dos partes y explicando cómo se va agregando a esta relación cada vez más jugadores. El juego se va diversificando y van surgiendo cierta autonomía que es imposible de controlar. Dicha autonomía, en efecto, surge de manera no intencional, pero esta no carece de la participación y acción por parte de los individuos. De los modelos de relaciones surge el concepto de interdependencia. Lo que identifica Elías en sus investigaciones es que del entrelazamiento de las acciones surgen procesualmente mecanismos que con el paso del tiempo fueron adquiriendo cierta autonomía, lo cual hace que los individuos no los puedan controlar. Ahora bien, de acuerdo con sus conceptos y métodos, Elías no entiende a los individuos como seres libres que puedan transformar los mecanismos o instituciones constituidas históricamente, pero tampoco asume a las personas como seres totalmente sometidos a las estructuras o a los valores que permanecen en la reproducción social. Para el autor, en medio del desarrollo social no intencional, surgen posibilidades de decisión individual que se encuentran limitadas, ¿sí? Por aspectos estructurales, pero que no controlan en su totalidad la agencia. Agregado a lo anterior, el autor advierte que de acuerdo con el rol que cumple cada individuo en la estructura y siendo algunos roles más fundamentales que otros, algunos sujetos que cuentan con una posición sobresaliente en los equilibrios de poder pueden resultar determinantes en el cambio del rumbo del desarrollo social. Por tal motivo, resulta necesario y pertinente tener una conciencia sobre la constructividad del orden social que permita, como se ha dicho más arriba, promover los cambios estructurales necesarios que apunten a la transformación de las condiciones de vida para las personas que se ven afectadas por el sistema neoliberal. Gracias.